es el mismo objetivo de la clase anterior, donde mandé un video, ¿ya? Interpretar analítica y gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme, que nosotros lo definimos como una MRU, para abreviarlo. Les recomiendo que empiecen a trabajar, bueno, ya les he dicho las indicaciones, pero que trabajen con el texto escolar, ya que muchas de las preguntas que yo saco están de ahí, ¿ya? Página 138 y 139, lo de este contenido. ¿Qué más? Bueno, esta clase está planificada como una retroalimentación de la clase anterior, así que es muy importante que ustedes tienen que haber visto la clase anterior. El curso tiene 35 alumnos, parece, ¿no? No estoy muy seguro. 34, 35, no estoy muy seguro, ¿ya? Porque ingresaron algunos alumnos nuevos. Eh, pero solamente me enviaron 4 personas el desafío, la actividad, que eran 2 problemitas. Yo voy a desarrollar la actividad por medio de las tareas que me enviaron ellos, ¿ya? Ellas, en este caso, fueron solamente 4 niñas. Así que eh, la idea de la matemática y la física es tratar de ir solucionando los problemas, porque así uno aprende. Si yo me quedo con la clase, a veces voy a quedar con muchas dudas. Supongamos, esta clase a lo mejor quedo con muchas dudas. La idea es que ustedes vuelvan a ver el video, vuelvan a repasar, eh, no sé, traten de buscar algún ejercicio que esté en internet, me pueden decir a mí, profesor, me puede mandar una guía con ejercicios para, pero nadie ha hecho eso. Bueno, los contenidos que estamos viendo es posición, desplazamiento, distancia, rapidez y velocidad. Hay que tener claro la diferencia entre una rapidez y una velocidad, el desplazamiento y distancia, ¿cierto? Y la posición, la habilidad de interpretar y graficar funciones, la función de posición tiempo y velocidad tiempo, y la actitud, una iniciativa personal a la resolución de problemas en diversos contextos. Eso es lo que espero que ustedes desarrollen. Aquí están los problemas que dejé. Dice, un automóvil sigue una trayectoria que se describe en la siguiente tabla, ¿ya? La parte de arriba, aquí arriba, la parte de aquí arriba es la distancia, ¿ya? Dice 0 metros, 1,5 metros, 3 metros y 4,5 metros. Y aquí el tiempo medido en segundos, 0, 12 segundos, 24 segundos y 36 segundos, ¿ya? Y me preguntan, a partir de la información, describe el automóvil describe el automóvil un movimiento rectilíneo uniforme y cómo lo sabe. Esa es la primera pregunta. Y 2, dice, el gráfico se presenta como varía la posición de un insecto en el tiempo. Si este se mueve en línea recta, importante eso, ¿ya? Si este se mueve en línea recta, entonces determine cuál fue el desplazamiento del insecto, cuál fue su velocidad y qué distancia avanzó entre 0 y 3 segundos. Entonces, ahí está la pregunta. Ay, me equivoqué. Este era el segundo medio B. Perdón, me equivoqué. Aquí está ya. Este era el segundo medio A. Me equivoqué ahí. Después, ya, esta es la del segundo medio A. ¿Ya? Tuve 3 respuestas. Me enfoqué en 2 compañeras. ¿Ya? No voy a dar nombre, pero una compañera lo que hizo fue determinar velocidades en distintos intervalos de tiempo y distancia. Por lo tanto, aquí miren, fíjense acá, en la velocidad 1, recuerden que la velocidad, la voy a colocar acá arriba para sacar la velocidad, ¿cierto? Es el intervalo de la distancia dividido por el intervalo del tiempo. Eso es lo mismo que distancia final menos distancia inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Eso habíamos quedado en una de las clases teóricas. Entonces aquí la compañera, que lo que hizo, primero tomó este intervalo, este que está acá, ese de ahí, y dijo 1,5, porque la distancia final, 1,5 menos 0, y abajo colocó 12 menos 0. Eso le dio igual arriba, en el numerador, 1,5 dividido por 12, en el denominador. Y eso le dio 0,125. ¿Ya? Después tomó otro intervalo. ¿Cuál intervalo tomó? Bueno, tomó este intervalo de aquí hasta acá. Tomó ese intervalo. Y después dijo,
4,5 en el metros menos 0, y abajo en el denominador dijo 36 segundos menos 0, le dio un resultado, eso lo dividió y le dio también 0,125. Y fíjense en la tercera velocidad, ya le dio 4,5, tomó este intervalo hasta acá. Ese intervalo tomó 4,5 menos 1,5 dividido por 36 segundos menos 12 segundos. Eso fíjense que le dio 3 dividido 24, y al hacer esa división en la calculadora también le dio 0,125. Entonces fíjense que en un intervalo que ella tomó al azar, otro intervalo que tomó al azar, y otro intervalo que tomó al azar, todas las velocidades son la misma. Por lo tanto, aquí me está diciendo que la velocidad es constante. ¿Y alguien me puede decir qué se necesita para que sea un movimiento rectilíneo uniforme? Que tiene que tener una trayectoria recta y una velocidad constante. Ya, bien. Entonces aquí lo que está planteando la compañera, me está tomando uno de los factores, ¿cierto? Que es que la velocidad sea constante. ¿Ya? Bueno, después la compañera hizo un gráfico muy similar a lo que presentó en la respuesta 2, que lo voy a mostrar, y colocó la respuesta y dijo, sí, el auto se describe correctamente que es un movimiento rectilíneo uniforme, ya que el auto mantiene su velocidad constante, ahí lo demostró, y su trayectoria es una línea recta. ¿Ya? Aquí es donde generamos una pequeña duda. Eso está bien, porque aquí lo demostró con las velocidades. Veamos lo que hace la segunda compañera. Alcanzan a ver todo, ¿no? ¿Se ve clarito? ¿Se ve bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, bien. Gracias, Matías. Ya. Gerald. Lo que hizo la compañera fue generar un gráfico. Que lo que el gráfico abajo es el tiempo, ¿cierto? El tiempo medido en segundos, y aquí la distancia medida en metros. Entonces la compañera lo que hizo fue traspasar los datos que están acá, ¿ya? Primero dijo, en 0 segundos, 0 metros, ahí está marcado. Después dijo, perdón, después dijo, en 1,5 segundos, ¿ya? Perdón, en 12 segundos, 1,5 metros, ¿ya? Ahí está marcado. Después dijo, en 24 segundos, 3 metros, ahí marcó, de nuevo se me fue, y lo último dijo, en 36 segundos, 4,5 metros. Y después lo que hizo la compañera fue trazar una recta. Y esa recta me está diciendo que es una velocidad constante. Nosotros habíamos analizado esta recta, ¿cierto? Entonces, ahí me está determinando con esa recta que es una velocidad constante positiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue la respuesta que me dio la compañera? Dice, sí, ya que la posición y el tiempo se incrementa de forma constante, como podemos observar en el gráfico realizado. De la misma forma, lo podemos determinar ya que los datos de X en metros van de 1,5 en 1,5, al igual que el tiempo, el cual va de 12 en 12, ¿ya? 12 segundos. Por medio de este análisis podemos determinar igualmente la constancia del movimiento en conjunto de la observación del gráfico, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo noto, personalmente, noto que la velocidad también es constante, que fue muy similar a lo que hizo la compañera del lado, porque también hizo un gráfico después con estos datos, ¿ya? Pero nuevamente, mi pregunta va enfocada en, ¿me está dando respuesta hacia la trayectoria, que es una línea recta? Les pregunto a ustedes. ¿Alguien? No entendí su pregunta, profe. La pregunta es, porque recuerden que tiene que, como la definición que dio usted recién, dijo que la trayectoria tenía que ser una línea recta, ¿cierto? ¿Ya? Tenía que tener, para que sea un movimiento rectilíneo uniforme, tiene que ser la trayectoria en una línea recta y además la velocidad constante. En ambos casos, tanto en la respuesta 1 como en la respuesta 2, está diciendo que la velocidad es constante. Pero yo, por la respuesta que me acaban de dar ambas personas, yo puedo decir que la trayectoria es una línea recta. ¿Afecta el hecho que vaya ascendentemente? O sea, que vaya hacia arriba. No, aquí me está diciendo simplemente que la velocidad es positiva. No entiendo. ¿Mm? Nosotros vimos un ejemplo cuando la velocidad iba así de parte negativa.
lo que me está diciendo es que la persona, si tomamos en una línea recta, ¿ya? Aquí hay una línea recta, donde aquí están los positivos y aquí están los negativos, ¿ya? Y supongamos que esto está midiendo la distancia, entonces lo que me está diciendo es que está corriendo o el auto va avanzando hacia la derecha. Entonces esa es la velocidad que va positiva, va hacia la derecha. Si fuera hacia... Pero es que, no, o sea, si ya confirmamos que es un movimiento rectilíneo uniforme porque tiene una velocidad constante, por consiguiente tiene que ser una trayectoria recta, pues, Ya, ya, ¿no? pero por eso mi Si pregunta fuese movimiento ondulatorio, el gráfico no sería diferente, como que no sería línea recta, ¿no? no sería una línea Sí, recta. Ya, ahí me gustó más lo que dijo, ¿quién fue la que dijo lo último? Ya, Intu, supongamos o que fuera, sea, mi trayectoria fuera así, algo así. es que igual como es constante, por ejemplo, si fuera, no sé, un auto en una carretera, cuando va a doblar tiene que frenar y ahí la velocidad disminuye. Muy bien, eso es lo que espero de ustedes, claro, que piensen. Bien, 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 eso es lo que espero, claro. No, mire, lo que me está planteando cuando yo encuentro la velocidad que es constante, yo de por sí tengo que al tiro analizar de que va en una línea recta. ¿Por qué? Porque cuando, como dice Aileen, cuando yo voy llegando en algún momento a una curva, ¿cierto? La velocidad va a disminuir, no es constante, ¿ya? Ahí hay una aceleración o desaceleración dependiendo del caso, ¿ya? Así que eso es lo que esperaba, esa respuesta esperaba. Bien, bien, ¿ya? Los felicito. ¿Quedó claro o no? ¿Todo quedó claro? ¿Ya? La idea es que participen todos, no lo de siempre, por favor. Ya. Entonces, bien, bien las compañeras. Bien, las felicito. La segunda pregunta dice, el gráfico se presenta como varía la posición de un insecto en el tiempo, y me muestran aquí un gráfico, ¿ya? Donde esta es la posición en centímetros, fíjese que está medido en centímetros, y aquí el tiempo en segundos. Dice, se mueve en línea recta, ahí algo muy tener cuidado, ¿ya? Y después me pregunta cuál es el desplazamiento del insecto. Y encontré dos respuestas. Esas fueron las dos respuestas. Una compañera me dijo el desplazamiento del insecto fue de 2 centímetros y la otra compañera me planteó que el desplazamiento del insecto fue en 1 centímetro. Alguien, aparte de las compañeras que siempre son las mismas que participan, porque recién vi a alguien que estaba, Matías, ¿qué podrías decir tú? ¿Matías está despierto o no? Se puso dormida. Sí, profe, Dígame, Matías, ¿qué piensa usted mirando el gráfico? que fue de 3 centímetros. Ah, Fue de 3 centímetros. ay, no le escucho bien, perdón. Fue de 3 centímetros. Fue de 3 centímetros. Usted dice que las dos Sí, compañeras están erróneas. sí. Ya, ¿y cómo lo sacó usted? ¿Cómo lo determina usted? A ver. Porque abajo la tabla ahí está el número. Por eso. Ya, porque usted determina que la persona empezó desde acá y terminó acá, caminando. Eso usted Sí, determina. sí. Ya, ¿alguien podría decir si está de acuerdo con No, Matías? no no. fue de 1 centímetro. Fue Ya, uno porque se resta la distancia final con la inicial. Y la final fue 3 menos 2 es 1. Sí, o sea, la línea comienza en el 2 centímetros y luego llega hasta la altura de 3, así que no sé, 3 menos 2, simplemente de 2 al 3 falta 1, así que 1 centímetro. ya, bien, la respuesta era el desplazamiento del insecto fue de 1 centímetro. Recordemos, como dijo la compañera, que el desplazamiento, ya, era un vector, iba a ser ya la posición final, distancia final menos distancia inicial. Entonces, fíjense acá, ahí vamos a borrar eso, empieza acá, ¿cierto? Esta es la distancia donde llega, fíjense acá, donde llega acá, ¿cierto? Que corresponde a los 3 centímetros. Entonces sería 3 centímetros menos donde comienza acá, ¿cierto? De aquí empieza y llega a este intervalo. Entonces es eso, 2 centímetros. Y eso me da 1 centímetro. ¿Ya? Ahora sí, Matías, ¿se comprendió o no? Sí, profe. Ya, qué bueno, Matías. Ya, entonces usted mismo, Matías, ¿cómo se saca la velocidad? ¿Se acuerda cómo se sacaba la velocidad?
No. Bueno, yo lo voy a ayudar. La velocidad lo voy a colocar acá, a ver dónde lo puedo colocar para no molestar. La velocidad es igual a la distancia, o el desplazamiento en este caso, dividido por el tiempo. Ya. Entonces, según el gráfico, ya tenemos el desplazamiento, que es 1 centímetro. ¿Cuál sería lo que se demoró el insecto desde ir de la posición de 2 centímetros a 3 centímetros? ¿Cuánto se demoró? Matías. Profe, tengo Profe, una duda. A ver, ya, a ver, Profe, tengo una duda. dígame. Es que yo ocupé como fórmula después distancia final menos distancia inicial partida en tiempo final menos tiempo inicial. Igual sirve esto. Sí, sirve, sí, sí. Ya. Sí, Que, profe, con eso, si en el anterior yo simplemente dividí como que la distancia en el tiempo, igual está bien. sí, En el también. anterior. Es Ah, que ya. después, claro, después cuando, bueno, al principio uno empieza a ocupar las definiciones, pero después se forma como muy monótono, monótono. Y bueno, nosotros sabemos que para sacar la velocidad, la voy a colocar acá, habíamos dicho que era el intervalo del desplazamiento, ¿cierto? Dividido por el intervalo del tiempo, ¿ya? Pero después nos vamos dando cuenta que si comenzamos en cero, solamente queda distancia dividido por tiempo, ¿ya? O desplazamiento dividido por tiempo. Ya, entonces, como dijo Matías, ya le dieron la respuesta, le escuché clarito cuando le dijo la respuesta a las dos niñas. profe, Matías, ¿cómo era? ¿Cómo era? la- ya, recuerde que se saca la velocidad, se saca el intervalo del desplazamiento, ¿cierto? El desplazamiento, que ya sabemos cuánto es, 1 centímetro, dividido por el, el tiempo, ¿ya? ¿Cuánto se demoró? ¿Cuánto se demoró en ir de acá hasta acá? Según el gráfico. 3 segundos. 3 segundos, ¿cierto, Matías? Vamos, pongámosle, hay que practicar. Ya, 3 segundos. ¿Ya? Entonces ahí lo colocó la compañera, le colocó 1 dividido por 3, eso le dio 0,3. Mira, y eso fue muy bueno. Eso es lo importante. ¿Ya? ¿Ya? Así que está bien la respuesta. ¿Ya? La velocidad fue de 0,3 periódicos centímetros por segundo, porque esas son las unidades que estamos trabajando. Y la distancia que avanzó, ¿cuál fue? De 0 a 3 segundos. ¿Alguien? 1 centímetro también. 1 centímetro, porque como va en línea recta, tanto el desplazamiento como la distancia que recorre es la misma, ¿cierto? ¿Ya? Entonces también recorre 1 centímetro, porque va en línea recta. Coinciden tanto el desplazamiento como la distancia recorrida. ¿Ya? Así que felicito a las compañeras. Recuerden que yo estoy colocando puntaje a aquellos que envían las tareas. Ya, sigamos. Ay, perdón. Aquí, este ejercicio. Lo voy a leer ya. Dice, Juan y Pedro estudian el movimiento rectilíneo y su representación gráfica. En un libro observa los siguientes gráficos. ¿Ya? Tenemos el gráfico, lo voy a colocar gráfico 1 y gráfico 2. Juan señala que ambos informan lo mismo, pero Pedro le dice que cada uno entrega información diferente de distintos movimientos. ¿Qué información es posible extraer de cada uno de los gráficos sobre los movimientos representados? Entonces, veamos el gráfico 1. Fíjense que aquí los dos son de la misma forma, pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Que una de posición y el otro es de velocidad. Ya, muy bien. Uno es de posición, el uno es de posición, ¿cierto? Y el segundo es de velocidad. Ya, ¿quién me puede decir algo del de posición? ¿Alguien puede interpretar el gráfico? Que cuando queda como constante, o sea, esa línea recta, sería 0 porque no se está moviendo. Ya, No, sería, o sea, 0 metros. ya, a ver, analicemos este caso primero, ya, aquí. ¿Cuánto sería la velocidad aquí en este caso? ¿Alguien? Ahí usted me dijo que era 0, ¿cierto? Porque no se mueve.
¿O sí, eso fue lo que interpreté o no? Aileen. Sí, tipo, porque, o sea, en el primero, como es positivo, después se mantiene, no avanza y después disminuye. No sé si me entiendo. Ya, sí, sí lo entiendo, pero no sé si los compañeros lo entienden, por eso me gustaría que fuera más específica. Ya, aquí, ¿qué es lo que estamos determinando acá con esto de acá? ¿Qué es lo que estamos determinando aquí nosotros? La velocidad sería 6 Ah, dividido en 30, o sea, la distancia que recorrió, los 6 metros en los 30 segundos. ya, la velocidad aquí sería, ya vamos a colocar aquí, 6 dividido 30 en metros por segundo, ¿cierto? ¿Ya? La velocidad aquí es positiva y constante, ¿cierto? Eso es lo que trataba de decir Aileen, pero le faltó expresar un poquito mejor. Después aquí dijo, como en este transcurso de tiempo no hay movimiento, ¿cierto? Se mantiene el mismo movimiento. ¿Cuánto va a ser la velocidad? 0. La velocidad aquí va a ser 0, ¿cierto? Metros por segundo. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Fíjense que aquí también tengo el intervalo del tiempo es de 30 segundos, ¿cierto? Aquí también, ¿ya? Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? Fíjense que aquí va, Que en estaba este, disminuyendo, o sea, allá era positivo, acá sería al revés. ¿Se ya, termina el bien, recorrido? claro, eso es, la velocidad aquí es negativa, por lo tanto es menos 6 dividido por 30 metros por segundo, ¿ya? Entonces, lo que me está diciendo acá, me está diciendo aquí que la velocidad aquí es constante positiva, aquí la velocidad es 0 porque, si se dan cuenta, se mantiene en 6 metros, ¿ya? Y, eh, y aquí la velocidad es negativa porque va disminuyendo, ¿ya? O se podría decir que la pendiente es negativa, ¿ya? Aquí la pendiente es positiva y aquí la pendiente es negativa. ¿Se acuerdan lo que estaban viendo en las primeras clases con la profesora Sofía Copier? ¿Ya? Sobre la pendiente, ¿ya? ¿Se entiende o no? Por favor. Sí. Sí, Ya, ahora veamos el segundo gráfico. Fíjense que aquí primero va en el tiempo, la velocidad va a 6 metros por segundo, después se mantiene la velocidad, ¿cierto? A 6 metros por segundo y después disminuye la velocidad, ¿cierto? Hasta 0. Entonces, ¿qué podría yo analizar aquí en este gráfico? Porque aquí analicé la velocidad. ¿Y aquí qué podría analizar aquí con el gráfico? ¿Qué pasa cuando la velocidad aumenta? ¿Qué hace el vehículo? Supongamos que voy en el auto con mi papá o con mi mamá, ¿ya? Y en un momento empieza a aumentar la velocidad. ¿Qué está haciendo el chofer con el acelerador? Acelera, se mueve. ¿Cierto? Está acelerando, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros veamos tiempo con velocidad, nosotros lo que vamos a analizar va a ser la aceleración. ¿Ya? Entonces, veamos acá. ¿Qué pasa con si la velocidad aquí, en los 30 primeros segundos, aumenta? Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? Si aumenta la aceleración, le voy a dar una pista. La aceleración es positiva, negativa o cero. Positiva. Positiva, ¿cierto? La aceleración va a ser mayor que cero, positiva. ¿Qué pasa cuando la velocidad es constante? Neutro. 0. igual a cero. Igual a cero. ¿Y qué pasa cuando la velocidad desciende? Negativo. La aceleración va a ser negativa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que puedo determinar. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estoy analizando en este gráfico, que después cuando entremos al otro movimiento rectilíneo, pero uniforme acelerado, vamos a analizar este tipo de gráficos, cuando existe aceleración, mientras que aquí en este, cuando veamos tiempo en función de
de distancia, nosotros analizábamos la velocidad, ¿ya? Entonces, esa es la información que yo puedo extraer en ambos gráficos. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Mi pregunta es la siguiente a los compañeros que están acá. ¿Seguimos trabajando con movimiento rectilíneo uniforme con algunos problemas, seguimos analizando gráficos o pasamos al otro problema, a la otra unidad? ¿Qué opinan? ¿Seguimos trabajando, cierto? Por lo menos una guía más con diferentes ejercicios, como ese análisis de gráficos, para ¿Ya? entender mejor. Ya, vamos a hacer eso entonces. Me comprometo para la próxima semana a hacer una guía donde ustedes tengan problemas y también tengan análisis de gráficos. Yo la voy a dejar como una tareita, no sé para dónde voy, acá, Esta tareita le voy a dejar ya. La persona que quiera exponer la próxima clase es muy cortito. Y parece que me faltaron cositas. Ay, parece que me fue todo lo... Me fue, pero, me fue todo. ¿Dónde quedé? Aquí. Yo lo que necesito aquí no es que hagan una gran investigación, solamente me interesa investigar sobre este proyecto, ya, quiénes estuvieron involucrados, cuál es el aporte a la ciencia y dónde se... Profe, eso ¿Me? del tololo es acá, ¿no? En la región de Sí, Coquimbo. aquí en Coquimbo. Por lo tanto, ya tienen una idea más o menos de qué se trata, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la persona que quiera exponer, o si no me lo manda como tarea nomás, ¿ya? Recuerden que yo estoy colocando puntaje. Profe, ¿por Word o PowerPoint? Me da lo mismo realmente, me da lo mismo, ¿Puede ser ¿ya? así como un informe? Sí, un pequeño informe muy cortito de me refiero, quiénes fueron los que participaron, de qué se trata el proyecto y cuáles son los aportes a la, a la ciencia, ¿ya? Yo creo que más allá de unas 20 líneas, O sea, como de la ciencia, se supone que era un estudio astronómico, si no me equivoco, ¿no? ¿sí? Entonces, era un estudio de supernovas, De súper, pero tendría supernovas. ya, sí, bien, tiene algo. Tendría que decir como es un estudio que influyó en esa rama de la ciencia, o sea, la astronomía. Claro, algo así. Ah, ya, ¿Cómo influyó específicamente? Bien. ya. Bueno, ya tiene una idea, ya. Aileen ya sabe de qué voy. ¿Ya? Entonces les dejo. No más allá de 20 líneas, jóvenes, no hagan un tremendo. Profe, ¿y esto se lo presentamos en la otra clase? Los que quieran presentarlo, lo pueden presentar y ganan una nota. ¿Ya? Ah, ya. Pero me tienen ¿Y que la avisar. próxima clase es el jueves, Sí, no, perdón, el miércoles el miércoles? a las 10, ¿cierto? 10. Pero al final, ¿va a ser a las 10:30 o a las 10? A las 10.